tal? Buenas noches. Bienvenidos a las microcápsulas informativas del Grupo AES. Esta semana les traemos un tema un poco profundo, un tema que vamos a tratar de analizar, si bien es cierto, de manera breve, no dejar tal vez alguna duda. Y son temas que tocan tal vez la parte más interna del ser humano, porque toca su sistema de creencias, porque toca la fe. Esta semana vamos a hablar sobre cuestiones religiosas, estigmas, sanaciones, bilocaciones, posesiones y exorcismos. Hoy, en la cápsula informativa, hablaremos de 3 de ellos. Hoy vamos a hablar de estigmas, de bilocaciones y sanaciones. Gracias por estar con nosotros. Somos ADCR. Bueno, como hablábamos inicialmente, a lo largo de la semana estaremos tocando estos temas. Sí me gustaría que aclaráramos que al ser microcápsulas informativas de corto tiempo, pues no podemos abarcar mucha información. Pero para cualquier duda o consulta, los medios de contacto ustedes ya lo conocen. adcr@gmail.com o bien a través del Messenger en Facebook. Ahí nos pueden contactar y hacernos llegar cualquier duda o cualquier consulta, porque en las microcápsulas, si bien es cierto, tocamos varios temas, por lo corto que tenemos que hacer los mensajes, se nos puede quedar mucha información por fuera. Hablemos de estigmas. Bueno, cuando hablamos de estigmas, estamos hablando de un fenómeno meramente religioso y que es específico de la fe cristiana y de la fe católica. Se habla de estigmas cuando hay presencia de, de los símbolos de la crucifixión de Jesús en las palmas, en el costado y en las piernas, que simbolizan precisamente dónde fueron martillados los clavos durante la crucifixión. Es un fenómeno muy poco común, lo han experimentado algunos místicos alrededor de la historia. La historia empieza con San Francisco de Asís, que es considerado el primer estigmatizado. Eh, el Padre Pío, si hablamos de historia moderna, es tal vez el último ejemplo que tenemos sobre estigmas. Es un fenómeno muy poco común. Es un fenómeno que intriga a la ciencia, que no tiene aún hoy una explicación y que poco a poco en el estigmatizado se van manifestando pequeñas heridas que van representando precisamente el proceso de crucifixión. Se dice que los 5 estigmas son increíblemente dolorosos, son constantemente un desangre de la persona, pero a pesar de estar botando sangre, no presenta ningún efecto adverso a su salud. ¿Qué sucede con este fenómeno que no tiene explicación? Bueno, primero veámoslo desde el contexto religioso. Se da con personas eh, básicamente muy espirituales, aunque se ha comprobado el fraude de muchas personas no religiosas con fines lucrativos para crear alguna especie de secta y tratar de provocar confusión. Sí se han dado casos de muchas personas que han presentado estos estigmas y que la ciencia ha logrado comprobar que estaban provocando el fraude. Sin embargo, hay casos muy puntuales a los que la ciencia no le tiene explicación. Y nos vamos con el caso, como les decía, histórico de nuestra historia más moderna en cuestiones religiosas, que es el Padre Pío. El Padre Pío tiene toda una gama y tiene todo un abanico ahí de situaciones especiales. Podríamos hacer todo un programa alrededor de él. Pero bueno, enfoquémonos en sus extremas. Siendo joven, los empezó a manifestar. Y en buena teoría se presentan eh, para ser un ejemplo de virtudes y ser un ejemplo ante los demás acerca del proceso de conversión que la persona tiene que tener. Llevar un mensaje a través de él y que la persona viva y sienta la pasión de Jesús en la crucifixión. Si es un tema meramente religioso, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Para qué sucede? No se sabe.
no se sabe, pero no es símbolo de santidad. Miren qué interesante, la Iglesia Católica no toma esto como un símbolo de santidad. Es más, la Iglesia Católica toma esto y me voy a permitir leérselos. La Iglesia Católica nunca ha querido servirse de estos acontecimientos, ojo la palabra que usan, sobrenaturales, para promover la fe católica o la misma imagen de la Iglesia. Al contrario, siempre ha adoptado una actitud de reserva, dando más importancia a las virtudes y al testimonio de vida de quien padece esta situación sobrenatural. Entonces no podemos tampoco decir que venga a ser un producto de mercadeo para atraer fieles. Se dice que fuertes estados místicos de comunión del alma y del espíritu pueden llegar a provocar esto. No sabemos qué hay detrás de eso. Y el cerebro humano es increíblemente maravilloso. Y al igual que muchas situaciones, aún le falta mucho por ser explorado. Realmente hay un contexto religioso, realmente hay una comunión interna del alma con un ser superior, o realmente todo está aquí y la mente es tan extraordinaria de poder provocar ese tipo de situaciones. Quienes los han padecido hablan acerca de esas experiencias y hablan del proceso tan doloroso que esto conlleva. Entonces, no está así como condicionado a decir, qué lindo tener algo como esto. Por supuesto que no. Muchos de ellos, volviendo al Padre Pío, más allá de una virtud, en un principio lo veía como algo vergonzoso de lo que le estaba sucediendo. Cuando hablamos de místicos y cuando hablamos de grandes personas que han estado en comunión con esas fuerzas que todavía no entendemos y que muchos los llamamos Dios, se dan una serie de eventos sobrenaturales que todavía no hay explicación. Y los estigmas es uno de esos. Las llagas y la presencia de las heridas de la crucifixión de Jesús. Y claro, porque no se da en otras religiones o en otros conceptos de fe, porque meramente están representando la crucifixión de Jesucristo y obviamente representa al área cristiana. Entonces, en ese sentido, sí podríamos entender y ver que posiblemente haya un trasfondo muy, muy psicológico dentro de este fenómeno. ¿Por qué? Porque se necesita un sistema de creencias específico para poder llevarlo a cabo. Por eso no vemos estigmas budistas, por eso no vemos estigmas en el islamismo, en el judaísmo. ¿Por qué? Porque no están representándose dentro de sus sistemas de creencias. Pero vean qué interesante cómo este tipo de situaciones, llamémoslas milagros, llamémonos frenesí, llamémonos situaciones anómalas del cerebro, se dan y se presentan a veces en áreas muy específicas de distintas religiones. Tal vez más adelante en otra próxima cápsula informativa podremos hablar de milagros que se dan en sistemas de creencias no cristianos. Pero con los estigmas, la duda impera, la ciencia sigue investigando, eh, se trata de buscar una solución a esto. Con la medicina tan actual, allá por los años 60, por supuesto, pero ya estaba un poco avanzada, se trató de desestimar toda la situación del padre Pío, y a fin de cuentas no se pudo lograr nada. No se pudo llegar a cabo una conclusión más allá de que la ciencia no tenía explicación para esto que se estaba dando. Las pocas expresiones científicas que se dieron era esquizofrenia y situaciones de desenfreno mental, de locura del sacerdote. Cosa que sabemos a esta fecha, casi 60 años después, que no eran verdad, que el estigma se dio y se dio real y que lo podemos constatar. Está en usted llegar a creer en esto. Hablemos de bilocaciones. Este es un fenómeno bastante interesante.
Si nunca ha oído hablar del término bilocación, es porque es también muy poco común. La bilocación es ese fenómeno sobrenatural, paranormal o religioso. Vean qué interesante, tres conceptos. O religioso, en el que una persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo, haciendo dos cosas distintas al mismo tiempo. Y hay casos documentados de esto. Lo que pasa es que también dentro del ámbito de la fe y de la religión lo conocemos más en el aspecto cristiano y cristiano católico. San Juan Bosco, San Martín de Porres, el mismo Padre Pío, como hablábamos anteriormente, eran personas que tenían esa habilidad y que queda documentado en archivos de sus épocas. A ese proceso se le llama bilocación. Ojo que no lo vamos a confundir con teleportación, porque la teleportación dice el área paranormal que es estar en un espacio y luego en otro espacio. Me teletransporté. Eso no es lo mismo que bilocar. Bilocar es cuando el mismo individuo está al mismo tiempo en dos lugares totalmente distintos. Igual, dentro del cristianismo católico, la bilocación, al igual que los estigmas, no son considerados signos de santidad. Como vimos anteriormente, hace un momento, en eso la Iglesia Católica, en sus procesos religiosos, no los toma en cuenta. Los ve con mucho recelo y con mucha cautela, precisamente. Y como vimos, hablaba más acerca de su testimonio y su manera de vivir. Entonces la bilocación es un fenómeno que sí se da, está documentado y que permite a excepcionales individuos estar en dos partes distintas al mismo tiempo, haciendo dos cosas distintas. Y es interesante porque este tipo de documentación no solo queda escrita en cuestiones de registros de la iglesia, sino que también hay documentación de que este fenómeno se da en otras culturas, específicamente en la budista, pero interesante, específicamente en monjes que tienen un grado de espiritualidad muy elevada. Monjes budistas que podían estar también en dos lugares al mismo tiempo. Entonces no estamos hablando de que la característica distinta, que era la de los estigmas, que se iba enfocado al cristianismo y al cristianismo católico, es distinto a lo que es la bilocación, porque la bilocación sí se está dando dentro del proceso cristiano, cristiano católico, y se da también dentro de algunas células religiosas budistas, pero siempre estos, tanto los sacerdotes o personas con misticismo muy fuerte, y al igual que lo de los budistas, tienen que tener una conexión interna muy fuerte con alguna entidad superior. Místicos que de alguna manera se pueden desgarrar, se pueden teletransportar, se pueden comunicar con algo que nosotros lo podemos llamar entidades divinas o llamémoslo Dios. Ese proceso de bilocación es también muy, muy interesante y no debe conocerse ni debe interpretarse como símbolo de santidad, pero por supuesto que sí lo podríamos llamar milagro. ¿Por qué? Porque los milagros son todo este sistema de cosas que suceden a nuestro alrededor y que la ciencia, por supuesto, no va a poder explicar. Y al día de hoy, la ciencia tampoco explica el proceso de bilocación. Trata de dar explicaciones. La parte parapsicológica, y ya hemos hablado en otras videocápsulas, que la parapsicología es una pseudociencia, no está aceptada como una ciencia como tal. Sí habla que este tipo de manifestaciones se pueden dar por varias cosas, con excitaciones muy grandes del inconsciente. Pero para esto, para un proceso tan fuerte, porque no es lo mismo mover un objeto con la mente en un estado de estrés muy grande, a poder manifestar un otro yo consciente en otra parte. La parapsicología dice que posiblemente un estado alterado de la conciencia lo podría hacer. Claro que lo podría hacer. Como grupo hemos estado, obviamente no ante ejemplos de este tipo, pero sí de ver el poder de la mente manifestándose en muchas áreas, de movimientos de objetos, de construcción de sombras, de ruidos, de cosas como ese tipo.
Si la mente es posible, es capaz y es tan fuerte para crear ese tipo de cosas, claro que podría manifestarse de esa manera. Entonces la bilocación, al igual que los estigmas, va asociados a grados muy, muy fuertes de interiorización de una persona con su sistema de creencias y con lo que considera su Dios. Los dejo a ustedes con esta duda. ¿Creen en la bilocación? Los invito a que investiguen, a que vean un poco más. Ahí hay un montón de cosas que todavía no conocemos. Toquemos el término sanación. Y aquí sí, ya el término sanación va a ir abarcando no solo un sistema de creencias, sino que todo un panorama de creencias alrededor del mundo. Llamémoslos milagros. Y los milagros se dan en cualquier parte de cualquier lugar del mundo o de nuestro planeta, sin importar credo ni religión. Los sistemas de creencias nos llevan a entender que un milagro es aquello que se da y que no tiene una explicación a la luz de la ciencia. Cristianismo, judaísmo, budismo, taoísmo, todos los sistemas de creencias tienen fenómenos sobrenaturales que no tienen una explicación y que la catalogamos como algo que viene de lo divino. Cuando hablamos de milagros, entonces debemos entender aquellos tipos de situaciones que se dan que no vamos a lograr comprender. Y una sanación es precisamente un ejemplo de lo que son los milagros. Cuando estamos hablando de sanaciones, también tenemos que entender qué tipo de sanación se puede dar. Sanaciones físicas, sanaciones mentales o sanaciones también espirituales. Pero esta última no la tocaremos porque abarca sistemas de creencias y desde el mero punto de vista científico, ya ahí chocaría un poco el asunto. Pero hablemos de sanaciones físicas en ese sentido. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una enfermedad que no hay manera de curar y por alguna situación, por alguna oración, porque alguien llegó y le colocó una medallita, porque alguien llegó y le impuso las manos, a los días o inmediatamente ya no tenía nada? ¿Qué está sucediendo ahí? Y yo creo que todos nosotros hemos oído o hemos sido testigos de situaciones de este tipo. ¿Qué sucede con ese tipo de curaciones y sanaciones milagrosas e instantáneas? Tumores que se desvanecen, cáncer que dejan de existir, enfermedades crónicas que ya no hay más, dolores crónicos terribles que dejaron de darse, sanaciones de personas que no podían caminar y caminan, personas que tuvieron de nuevo la vista, personas que volvieron a escuchar, personas que lograron luego hablar. Y no estamos hablando de milagros bíblicos, como se los decía en un principio. Esto se genera dentro de un panorama de todos los conceptos de fe y religión. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahí? ¿Realmente hay efectos placebos cuando alguien impone la mano o cuando colocamos una medalla para una sanación? Se está produciendo un efecto placebo en ese sentido. El efecto placebo ahí podría darse, sí, perfectamente. No hay una verdad absoluta en este tipo de cosas. Cuesta creer que el efecto placebo de me van a colocar una medallita y oraron por mí, ya me voy a curar, pues la mente también es muy fuerte y podría crearlo. Pero qué bonito es pensar también acerca del sistema de creencias y dar la idea de que por ahí hay algo más. Y hay algo más que está en espera de volver a nosotros y curarnos. Llámelo Dios y llámelo el Dios que usted quiera dentro de su fe. La mente podría curar. Se han dado casos de que se sabe que por supuesto que sí. Cosas tan fuertes como un cáncer, un tumor, no hay nada documentado al respecto. O sea, no hay nada documentado al respecto en ese sentido que la mente sí sea tan capaz de eso. Pero por supuesto que la mente es capaz de producir, así como la mente es capaz de producir enfermedades, las puede por supuesto que sanar. Sabemos de las personas que son hipocondriacas y que de un momento a otro, porque alguien habló de una enfermedad, ya la persona la empieza a sentir. Y empieza a sentirse mal y empieza a sentir los síntomas de esa enfermedad.
Bueno, pues si la mente la produce, por supuesto que la mente también puede hacer contrarrestar ese tipo de cosas y podría provocar soluciones y sanaciones esporádicas de algún tipo de enfermedad. Pero como les decía, pensar en que la mente llegue a crear algo tan fuerte como la desaparición de cáncer, de tumores, de volver a regenerar órganos como la vista, pues no cabe la duda de que la mente lo podría hacer, pero cuesta mucho realmente ahorita tener alguna documentación palpable que diga, sí, la mente es capaz de hacer eso y aquí está documentado. No hay documentación. Y es por eso que los milagros quedan ahí como algo sin explicación, de índole totalmente eh, sobrenatural. Hay procesos y hay situaciones que se dan dentro de las concepciones de oraciones, dentro de esa fe interior de cada una de las personas, de que si voy con mucha fe a un lugar, y la fe implica aceptar todo un sistema de creencias a esa divinidad, de que si voy con mucha fe, algo va a suceder. Y posiblemente pueda hacer que suceda, pero ¿por qué no vemos milagros tan fuertes todos los días? ¿Por qué no vemos sanaciones tan fuertes todos los días? ¿Qué sucede ahí? Y es que sigue todo esto siendo un misterio. Hablar de religiones, como les decía en un principio, es tocar las membranas más fuertes del ser humano, porque es ir contra muchas cosas que nos han inculcado y con las que hemos crecido. Las sanaciones se dan, como les decía, en cualquier religión y se dan por fe, muchas de ellas. Muchas de ellas se dan por fe, simple y sencillamente. Otras se dan porque todo un grupo o miembros de personas han dedicado sus palabras, sus oraciones a la sanidad de alguien. Y también hay sistemas de creencias que hablan de que este tipo de agrupaciones y este tipo de reuniones y de que la oración y la palabra es muy fuerte, logra producir ondas, logra producir vibraciones que pueden llegar a, hacer este tipo de curaciones. No está de más dejar de lado hablar de, dentro del ámbito eh, religioso de sanaciones milagrosas. Fátima, Lourdes, Medjugorje, Garabandal, de oraciones y sanaciones de santos y de relaciones de este tipo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa ahí? Porque en otros lados la gente también sana sin haber rezado al Dios cristiano, o sin haber rezado al Padre Pío, o sin haber nunca oído hablar de, de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Medjugorje. Hay sanaciones en todas las culturas. Y es porque va muy característico de la fe. Ese sistema de creencias y esa necesidad que tiene el ser humano de trascender, de comunicarse con algo que está más allá de nuestro propio entendimiento. Los milagros se dan todos los días. Los milagros existen todos los días, independientemente de la fe que usted tenga, independientemente del Dios que a usted le rece, independientemente del Dios que usted le ore, independientemente de si no cree en un Dios. Siempre hay algo que lo vamos a llamar milagro, que lo vamos a llamar sanación. Y ese tipo de cosas no tienen todavía explicación. Gracias por compartir estas breves cápsulas. Cualquier dudita y cualquier consulta, más allá de lo que no pudimos hablar en este breve tiempo, háganoslo llegar y lo podremos hacer de nuevo en otro video.